Hola, soy Cristo Raúl y en este vídeo voy a tratar la cuestión de la democracia, es decir, ¿qué es una democracia? ¿Qué es la democracia? Filosóficamente hablando, si se quiere, o intelectualmente, la democracia es una organización civilizadora en la que el pueblo se gobierna a sí mismo a través de un poder ejecutivo que tiene por función hacer su voluntad, es decir, las medidas que necesita, las circunstancias de los tiempos, los cambios y transformaciones de los siglos se necesitan, el pueblo las propone y el gobierno se le da el trabajo de ejecutar esas. Es decir, el momento que el gobierno llega al poder, lleva un contrato de ciertas medidas y ese contrato es el que se debe ejecutar. Si no se ejecuta ese contrato, en una democracia verdadera existe una independencia entre el Estado y el gobierno, como existe entre la Iglesia y el Estado, a fin de que a través de los medios correspondientes el Estado determine el cese de ese gobierno. Todos los que fueron elegidos para ejecutar ese programa pasan ante los tribunales para que se determinen las correspondientes penas que se merecen. La traición al contrato por el que fueron elegidos para gobernar. Por lo tanto, una democracia es una civilización en la que Estado y gobierno son absolutamente independientes y el Estado es el garante de que las medidas que el pueblo adopta frente a las circunstancias de los siglos y de los tiempos se le da a un gobierno para que las ejecute. Ese gobierno, ese sistema donde existe en nuestra cabeza. Es el que hay que implementar. Ya se ha hablado mucho que siempre se dice hay que separar justicia y gobierno. No hay que separar justicia y gobierno. Hay que separar Estado y gobierno. De forma que el gobierno tiene una función ejecutiva de la voluntad del pueblo, porque eso es la democracia. El gobierno del pueblo para el pueblo. Por lo tanto, el medio que hay para hacer esa voluntad es el gobierno y el garante de que esa voluntad se va a hacer es el Estado. Por lo tanto, el Estado y gobierno tienen que estar absolutamente separados, lo mismo que están la Iglesia y el Estado. Así que no son el Estado quien elige en absoluto a los obispos, por ejemplo, ¿no? Ni los obispos los que eligen, van a ser los generales o los jueces. Hay una separación perfecta que hemos alcanzado a través de los siglos, las diferentes revoluciones y los diferentes obstáculos que se hemos encontrado a través de esos 2 siglos pasados, ¿no? Pero ya se ha hecho. Ahora hay que hacer, y hacerlo evidentemente mucho más rápido de lo que se ha hecho con la separación en ese Estado entre gobierno y Estado. Esto implica que la democracia ahora mismo tiene un problema muy grande. Primero, que los políticos, las organizaciones políticas, son las primeras que se oponen a la edificación de una democracia de esta naturaleza. No de esta naturaleza, es que no hay otra. Esa es la verdadera democracia, no hay otra. Vamos un poco, si queremos, aunque sea muy ligeramente, a combatir la falacia de que la democracia existió en Atenas en el siglo V, IV antes de Jesucristo. Es una falacia total. Los atenienses nunca tuvieron democracia. Los atenienses se rigieron por una élite que defendía sus intereses elitistas. Se da cuenta que en aquellos tiempos era absolutamente legal, pues los seres humanos se veían esclavos y libres, y dentro de los libres había siervos y patricios, digamos lo que luego los romanos había plebe y patricios. Nacían libres, pero las élites eran las que gobernaban, y las élites eran las que se dedicaban a regir todos los mecanismos de un Estado. Por lo tanto, Grecia nunca tuvo, ni inventó jamás la democracia. Lo máximo que llegó Platón, digamos que fue aquella famosa república en el gobierno de los mejores, pero el gobierno de los mejores republicano, ya se ha visto que tampoco se ha instalado jamás. Atenas cayó, Grecia cayó, lo que sea, era una escuela de pedofilia, que evidentemente, como
naturalmente, y ha pasado en todas las civilizaciones a través de la historia, todas las civilizaciones cuando han caído en la pedofilia, han caído en la ley contra natura, pues han sido barridas de la historia, ¿no? Lo mismo le pasó al Imperio Romano, le pasó al Imperio Persa. Todos los imperios suelen, a través de una edad de oro, llegar a un momento en que se relajan todas las leyes, las costumbres, y se acaba provocando la propia destrucción del edificio que se ha construido. Entonces luego tenemos lo que fue la República Romana. La República Romana fue lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Es decir, las élites patricias pues se reunían en una asamblea, lo mismo se reunía la asamblea ateniense más pequeño, y determinaban todo el negocio del Estado y todo el negocio connatural a la estructura del imperio. Porque la República no fue más que un imperio enmascarado hasta que finalmente Julio César ya le dio el golpe y Octavio Augusto pues se declaró emperador. Cayó aquello, y la única vez que se ha tenido un concepto democrático, es decir, una organización que se reúnen todos independientemente de su condición social para determinar unas medidas que se hayan de aplicar por el Ejecutivo, fue el gobierno, es decir, el Concilio de Nicea, ¿no? En el año 330 creo que fue, de nuestra era, en el que monjes, obispos, teólogos, todo el mundo se reunió para tomar unas medidas, que en este caso eran religiosas, pero que correspondían también a la estructura del Estado, y juntos determinaron las medidas consecuentes que el Estado tenía que ejecutar, el gobierno tenía que ejecutar. Luego cayó todo aquello, ¿no? En el imperio, lo que fue el reino visigodo, pues siguió operando, ¿no? Hasta que cayó España bajo el yugo del Islam. Si ya veíamos que los concilios de España pues se reunían todas las clases y determinaban unas leyes que pasaban al gobierno con poder ejecutivo. Así luego vinieron todas las monarquías y los monarcas pues absolutismo, ¿no? Bueno, pero eso ya es consecuencia de la ciencia del bien y del mal y del progreso de la propia civilización, surgiendo de la barbarie hacia el mundo moderno. Pero el mundo moderno ha llegado lo mismo al mismo punto de siempre, ¿no? A la barbarie. Es decir, los intereses de ciertas clases se ponen en lo alto y usan lo que es los mecanismos de la voluntad del pueblo para llegar al gobierno y desde allí ser independiente y traicionar todo aquello que los llevó al poder. Entonces, por supuesto, la República Francesa, con su estatus de elegir al presidente y el presidente elija a todos los ministros, no podía operar nunca, y aunque llevó a las dos guerras mundiales, Francia participó activamente en las guerras mundiales, porque fue una de las causas de las guerras mundiales fue las propias crisis que generaba la República. No podía mantener un Estado firme. Independientemente de todo esto, la democracia es eso. La democracia ahora mismo no existe en ningún sitio, solamente en nuestra inteligencia. Y tenemos que implementarla, tenemos que combatirla y tenemos que crearla. Eso es la democracia. Sí. No hay otra alternativa que su construcción. Y por lo tanto hay que separar Estado y gobierno. Y para eso es todo el pueblo, todos los ciudadanos, independientemente del color, tienen que unirse y exigir esta democracia, edificarla, porque uno de los grandes retos que cuando todo llega al poder es precisamente provocar la división entre todos los ciudadanos para que jamás este modelo de democracia llegue, porque ellos lo que están ahí, como estaban en la República Romana, como estaban en lo que era la democracia ateniense, si que la democracia se puede llamar aquello, los intereses de los grandes, que hoy son partidos en aquel momento, las grandes familias, grandes clanes, que vigilaban sus propios intereses a través de todo un aparato. Ese es el mismo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces eso no es democracia. Se quiso construir, no se ha construido y hay que construirla. Y en el camino han procurado una división absoluta entre todos para que sea imposible a través de la unión fomentar, edificar y defender esa democracia. Su no existencia es la que está provocando la crisis en toda Europa. Los poderes clásicos que están ahí, que usan sus privilegios, están usando las fuerzas del exterior para mantenerse ahí y a costa de vender, ¿no? Vender a toda Europa, si es que decir, vender a toda Europa poderes que desde fuera quieren el caos para proclamar una dictadura, porque es lo que el socialismo del siglo XXI es eso, es utilizar la democracia como trampolín hacia la dictadura. Y por lo tanto, desde el poder, una vez allí, se demoniza a toda cualquier oposición,
De todas formas, que la oposición queda demonizada del momento que llega al poder porque está defendiendo lo que le es propio, que es el poder absoluto. Esto tenía que provocar una crisis, la está creando, y aquellos que son inteligentes, es decir, que son, como quien dice y se sigue diciendo, aquel que no sabe luchar por la libertad, incluso con su propia vida, no se merece la libertad, ni la vida. Polonia se ha revelado, Hungría se está revelando, Italia se está revelando, y es lo natural. Inglaterra, dentro de lo que cabe, ha hecho lo que ha querido para quitarse de en medio de esta situación. Y bueno, España sigue humillada. Grecia perdió su libertad. Irlanda la recuperó dentro de lo que cabe. Pero la crisis continúa, porque la crisis son los poderes supremos que están arriba y siguen manteniendo sus estructuras, ¿no? Las estructuras antiguas. Y que su destrucción siempre ha conducido a revoluciones sangrientas o a guerras civiles. Y la única forma de evitar que se lleve una guerra civil en estas circunstancias, pues es ponernos todos juntos, y todos los hombres que tengan tener claro qué es la democracia. Que la democracia, si no existe una separación de poderes entre Estado absoluta, que el gobierno jamás pueda sin nombrar a un juez, ni nombrar a un general, ni nombrar a todo aquello que forma parte del Estado, no existirá democracia. Y la democracia implica igualmente que el programa de gobierno que se llega tenga consecuencias penales por su incumplimiento. Y luego, si alguna medida en relación al tiempo de operativo se necesita ser implementada, se debe refrendar por todo el pueblo, de forma que no se llegue, como estamos viendo, que incluso en funciones decretan, se gobiernan por decreto. Es una tiranía, es una dictadura. Tú no puedes, en una democracia, gobernar por decreto, incluso cuando estás en funciones. Si no se está, tienes una dictadura encubierta. Entonces, más allá de la crítica a todos los sistemas, hay dos. La realidad es esta. ¿Sí? La realidad es que una democracia opera solamente en ese sentido y solo puede subsistir como civilización enfocada a siglos entre Estado y gobierno permanezcan totalmente independientes. Lo mismo que la Iglesia permanecerá siempre independiente de estas funciones. O cuando decir que cohabiten, que se relacionen, eso sería estúpido. Pero aquello que determina que cada funcionamiento interno pertenezca a la estructura interna de los correspondientes cuerpos. Es una tarea, es un objetivo, pero si no se lucha por él y si no se destruye toda la división ideológica que se está imponiendo, que solamente es una manipulación de las masas para dividir y hacer imposible cualquier revolución de esta naturaleza, de forma que la democracia por fin se implemente, pues no se podrá conseguir absolutamente nada. Y, por supuesto, no se puede conseguir frente a unos poderes tan poderosos, no se puede conseguir absolutamente nada si el pueblo, si el hombre no está dispuesto por la libertad a poner su vida en juego. Pues como he dicho, y siempre se ha dicho, ¿no? Y siempre se le dirá, el que por su libertad no es capaz de defenderla con la vida, no merece ni la libertad ni la vida. Esto es así, no hay más. El seguirle el juego a los políticos, que si eres de ultra, o que si eres rojo, que eres sociata, o que si eres tal o cual, eso es simplemente un ataque directo a la población para que no se una jamás y pida conquista del poder para implementar esta revolución. Es una revolución pacífica, pero implica que todos estemos juntos, independientemente de la concepción religiosa que puedas tener o de la concepción filosófica o política en un momento dado puedas tener, ¿no? Porque es bueno, políticamente, un objeto siempre tiene diferentes caras, ¿no? Y es bueno que lo veamos, el pueblo lo vea de diferentes caras para que se pongan juntas. Aquí, al contrario, lo que se hace es que se ve de diferentes caras, pero cada uno la cara que ve es la cara que tiene que imponerse por todos los medios. Es el absolutismo ideológico, y toda ideología política es un delito contra la democracia. A todos los niveles. La ideología, lo que se define por ideología, es un núcleo de pensamiento que se hace monolítico y no acepta bajo ningún concepto ni su desarrollo ni su crítica.
Eso es la ideología. Ideología es una patología. Todo concepto ideológico es un concepto patológico. Precisamente por eso, porque el pensamiento no está sujeto a ideología. El pensamiento está abierto a la libertad. Y el pensamiento está sujeto con las transformaciones de los siglos, las transformaciones de las sociedades, se va moviendo. Determinar los ideólogos, aplicar el marxismo a una sociedad tan compleja como la nuestra, es un acto patológico. Es así de simple. No se puede administrar las funciones, es decir, la respuesta que había para el principio del siglo XX y final del siglo XIX eran sociedades totalmente diferentes, eran mucho más primitivas que la nuestra. Por tanto, no se puede en una sociedad como la nuestra tan desarrollada y que estamos viendo un futuro muchísimo más amplio, no se puede aplicar esas medidas. Es una locura. Es una locura, es una demencia. Todos tenemos que verlos así, que es una demencia. Es decir, no se puede ser. Si te meten en una ideología, te están esclavizando. Porque el otro punto de la ideología es que eres esclavo de ese núcleo. Tú vives para darle función a ese núcleo y los que están defendiendo ese núcleo son los que viven como dioses. Y son dictadores, al final. Por lo tanto, es la realidad que se debe implementar y que no existe otra. Por mucho que queráis, o por mucho que alguien quiera, la democracia real es esa. La democracia no es un sistema. La democracia es una civilización que tiene unos fundamentos, es un edificio y ese edificio tiene que ser implementado. Ese edificio tiene que ser defendido y alzado. Y aquellos que buscan pues el sistema antiguo, ser un sistema, tienen que luchar contra esto e impedir, y si no quieren hacerlo a través de genocidio, pues tienen que hacerlo a través de una división constante y una destrucción de la unidad de un pueblo para que jamás pueda, unido, como decían, unidos, jamás seremos vencidos. Sí, pues los dividimos y los vencemos. Precisamente aquellos los que implementan eso, unidos no seremos vencidos, son ahora los que dicen, dividiéndolo, lo vencemos. Y eso es lo que está pasando en toda Europa, no solo en España. Algunas naciones pues se están dando cuenta que las medidas que se están implementando por esa división son malignas para sus propios países, como es Hungría, como es Polonia, como es Italia. Y desde Francia y desde Alemania, que es el núcleo duro desde el que se está imponiendo a toda Europa la destrucción de cualquier sentido democrático de las naciones, pues tienen la función esa, ¿no? de meterse en las políticas de las naciones, quitarle su soberanía y sujetar a través de la economía la soberanía a ese núcleo que se camufla en el Palacio de los Dioses de Bruselas, y desde allí mueven los hilos y promueven la división de las naciones, es decir, de los pueblos. Así que lo primero que se debe hacer es que este concepto democrático, de lo que es la democracia, llegue. Si mientras no exista este tipo de edificio, caminaremos todas las naciones hundiéndonos más y más y más y más, en lo que trajo la ruina a todas las civilizaciones antiguas, que era la caída en la pedofilia y en la homosexualidad, y eso implicaba que unas naciones de más allá que estaban contra eso, pues las destruyeran, se apoderaran de ellas. Eso es lo que está pasando también, eso es lo que está implementando. Así que es una realidad que como cristianos y como ciudadanos europeos y como ciudadanos americanos, no podemos permitir. Tener el concepto claro de que es una democracia, que no puede haber una democracia si no existe una separación. Tal como existe y como estamos viendo, la separación de Iglesia y Estado es la misma que tiene que existir entre gobierno y Estado, con la correspondiente consecuencia de que el contrato por el que un partido, una organización llega al poder es un contrato sujeto a leyes penales por su incumplimiento. Y el Estado sea garante de que se cumple ese contrato. Es un ejecutivo. El gobierno es un poder ejecutivo que tiene que hacer realidad ese contrato en el tiempo que ha sido asignado. Si funciona esto, tenemos democracia y podemos mirar al futuro. Si esto no funciona y sigue como va, caminaremos a guerra civil. Queramos o no lo queramos. Ha sido así durante miles de años y no vamos, porque nosotros somos más guapos. Ahora no vamos a evitar la guerra civil en las diferentes naciones. La única forma de evitarla es la revolución democrática.